Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. En exclusiva conocimos dos de las declaraciones que ha entregado el economista Juan de Bedut a la Fiscalía por el caso de las frambuesas envenenadas con talio que le causaron la muerte a su hija y a otra menor de edad en abril del año pasado. En ambas declaraciones de Bedut entrega detalles de su relación extramatrimonial con Zulma Guzmán, qué pasó cuando su esposa falleció y cómo, según su versión, Guzmán se obsesionó con él. En estas dos declaraciones entregadas por Juan de Bedut a la Fiscalía, el economista entregó detalles de lo que ha sido el capítulo por envenenamiento con talio de su esposa y luego de su hija menor de edad en abril del año pasado, e igualmente de lo que fue su relación extramatrimonial con Zulma Guzmán, principal sospechosa del crimen. En su relato, el hombre de 54 años señala que conoció a Zulma Guzmán desde muy joven porque estudiaron en la misma universidad y tenían amigos en común. Sin embargo, nunca hubo acercamientos hasta 2015, cuando inició su relación extramatrimonial, la cual, según él, duró entre 3 y 6 meses y fue un error. Yo diría que entre 3 y 6 meses, porque después lo que había era como llamadas y encuentros ocasionales para almorzar o comer, pero ya no teníamos una relación. Ella seguía insistiendo en que tuviéramos algo, pero nunca en el sentido que yo no tuviera a mi familia o me fuera de la casa. Pero la verdad es que yo ya no quería seguir con ella. Sin embargo, mi rechazo fue porque no quería que nadie se enterara de la relación que yo tuve con ella. Para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo. Luego, según cuenta Bedut, con el fallecimiento de su esposa reapareció Zulma Guzmán con detalles y tratando de acercarse nuevamente a él. Cuando murió mi esposa, ella comenzó a darme regalos, libros de autoayuda, cuadros, de todo. Ella trataba de comunicarse conmigo a través de amigos, pero yo le decía que no la pusieran en contacto conmigo. Ella decía que por qué no la llamaba más, que porque no nos veíamos, que nosotros pasábamos rico, que yo le decía que me gustaba. Yo le decía que todo eso era cierto, pero yo no quería. Zulma me llama cuando muere Alicia y trata como de acercarse de nuevo. Pero yo la veía y lo que recordaba era lo que había cometido, un error y no quería seguirlo haciendo. El economista cuenta que trató de finalizar esta relación de manera cordial y que por un tiempo Zulma Guzmán no volvió a aparecer en su vida. Sin embargo, en esa misma declaración describe lo que fue un encuentro con la empresaria en un reconocido restaurante de Bogotá cuando él departía con su novia actual. Ella estaba aquí en agosto y fue cuando ella me vio con Pilar, mi novia actual, y me escribió el mensaje. Zulma estaba con un tipo en una mesa en Crepes and Waffles y fue cuando me escribió al WhatsApp el mensaje de ¿en serio? Cualquier gurre, pero yo no. ¿Qué tamaño de imbécil? Yo le dije a ella 1000 veces que no quería nada con ella. La última vez que le dije que me dejara en paz, que ya no más, nos dimos un abrazo y chao. Ella no mostró rabia, estaba un poco resignada. Me imagino que algo triste pero normal. Eso debió ser como en el 2022 o 2023. No lo tengo tan claro. Juan de Bedut también relató que Zulma Guzmán nunca tuvo contacto con su esposa o sus hijos. Sin embargo, relató que al parecer alguna vez Zulma Guzmán sí estuvo en un encuentro en su casa. Creo que alguna vez estuvo en mi casa en un cóctel o alguna vaina así de ese estilo. O tal vez cuando la casa estaba en obra que yo estaba remodelando y ella fue a ver una vaina que quería para la casa de ella. Y cuando se le preguntó en qué concepto tenía la empresaria Guzmán, esta fue su respuesta. Es una mujer con carácter muy fuerte, muy bien educada, tiene una maestría, ha viajado mucho. No es una mujer tradicional, solo sale a la calle con unos sombreros grandes, es una vieja pila, echada para adelante. Un poco loca o fuera del molde. Digamos, ella me decía que tenía novios, sé que conocíamos gente en común, pero yo nunca hice planes con ellos, nunca salimos en grupo con otras personas. Esta semana el economista Juan de Bedut tuvo una nueva declaración ante los fiscales investigadores para ampliar su versión sobre lo ocurrido. Entre tanto, la Fiscalía trata de agilizar el proceso de extradición de Zulma Guzmán y se sabe que un grupo de fiscales e investigadores viajarán en los próximos días a Londres para interrogar a Zulma Guzmán nuevamente por estos hechos. Uno de los candidatos al Senado por el partido de la U es Camilo Gómez, un abogado cordobés que aparece en los expedientes de la Fiscalía como uno de los hombres más cercanos al zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo. Noticias Caracol revela detalles desconocidos de una investigación que fue saboteada, lo cual le permite aspirar a una curul.
Este hombre de camisa blanca es Camilo Gómez, actual candidato al Senado por el Partido de la U. En estas imágenes se ve en un lujoso restaurante de Cartagena. El hombre de pelo canoso que está al frente es Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el mayor contrabandista de Colombia según las autoridades. Las cámaras de seguridad de ese día muestran que Gómez y Pitufo estuvieron hasta altas horas de la noche comiendo y tomando licor, atendiendo diferentes reuniones de negocios. No era un encuentro aislado. La relación entre el hoy candidato y el zar del contrabando está ampliamente documentada en videos grabados hace 2 años. Acá, por ejemplo, se ve cuando están entrando a un hotel en Cartagena. En esta otra imagen se observan entrando a uno de los apartamentos que Pitufo tenía para sus reuniones. En esta otra secuencia están caminando por el aeropuerto de Cartagena. Acá ingresan juntos a un restaurante en esa ciudad. Estas pruebas hacen parte del expediente judicial contra Papá Pitufo. Allí también aparecen cientos de audios grabados por un agente encubierto que los acompaña y que se observa en la mayoría de los videos. Los audios son tan contundentes que no dejan duda sobre la cercanía entre el candidato y el contrabandista. El mismo Camilo Gómez lo describió en un diálogo. El man me tiene confianza, sí, huevón. Sí, le tiene confianza. El man me tiene confianza. Marica, yo entro a sus casas. ¿Sabes una cosa? Cuando necesito carro yo los llamo y me los pone, huevón. Además de prestarle sus carros, en la investigación hay evidencia de los regalos que le hizo Papá Pitufo. El agente encubierto, Álvaro Galvis, contó detalles a la fiscalía. No más los viajes que tenían a Cartagena, todo era pago por él. Tranquilo, ya están tickets de tomo, que en primera clase, que lleguemos a mi casa, lleguemos allá al apartamento. Entonces todo eso, pues deslumbró a Camilo, digámoslo así, ¿sí? Que otra persona hace eso así, de que venga, mijo, para allá, para acá, vamos que necesito ir a comprarme un par de zapatos, usted también, mire, escoja un par de zapatos el que quiera. Incluso, en otra conversación, Camilo Gómez le contó al agente encubierto que Pitufo le prestó 300 millones de pesos para la construcción de una clínica en la costa. ¿Qué le está viendo usted? Una plata que me prestó, estoy mirando a ver cómo le devuelvo a esa mierda. ¿Y cuánto es? 300. Pitufo era un hombre al que no le temblaba la mano para amenazar a quien lo desafiara. Y era tanta la confianza que le tenía a Camilo Gómez que le contaba de las amenazas que hacía a quien confrontara su imperio criminal. Así se evidencia en esta grabación. Vente Pérez la cordillera, aquí soy yo. Yo no intento entrar con la gente. Dígale que no se meta en lo mío. Que él me le hace un feo, me mira un contenedor pasar por ahí, yo me doy cuenta. Y tiene un problema conmigo. Eso es todo, hermano, ese soy yo. Pitufo incluso le contaba a Camilo Gómez quiénes eran sus aliados en diferentes entidades del Estado, cómo logró evadir por décadas la persecución de las autoridades y hasta los sobornos que les daba a los oficiales de la policía. Yo le regalé 20 millones de días, me van para gaseosita y vuelven para Bogotá tranquilo. ¿Cómo terminó Camilo Gómez siendo el hombre de confianza de quien es considerado como el mayor capo del contrabando según las autoridades? En horas y horas de grabaciones que están en el expediente, queda en evidencia que Camilo Gómez no solo fue testigo de los negocios turbios de Pitufo, sino que a través suyo, Pitufo habría conseguido acceso a contactos claves en el gobierno y a información privilegiada. En esta grabación, por ejemplo, se escucha a Camilo Gómez alertando a Pitufo a través de un audio del nombramiento de un asesor de la DIAN en Barranquilla que afectaba sus negocios. Mira, Juan David Oviedo es el que tiene el control de Cartagena, es quien está cerrado a la banda. Se vanagloria diciendo que es el amigo del director y que da la orden. Gracias a esa alerta, Pitufo se movió con sus contactos. Ya llegó un asesor de Barranquilla, ¿no te diste cuenta? Un asesor del Orejón, y le dejó lista que tenía que hacer unos cambios. ¿Y qué eran los nombres que él pusiera? ¿Que tenía parte de quién? Del Orejón. ¿El director de la DIAN? Sí, señor. Yo llamé a la persona que la puso ahí, más arriba del Orejón. Y le dije, no, mande el mensaje, Lo llamaron al Orejón y el Orejón dijo que no ha mandado el man.
Aprovechando sus relaciones con el gobierno, Camilo Gómez constantemente filtraba información sobre el avance de las investigaciones contra el zar del contrabando. Sí. Pero yo estaba reunido con otras personas que están cercanas al señor y me están explicando parte de los detalles, tratando de buscar información. Pero me dicen que el tema es Vox Populi, que el cuento es el siguiente. Un policía de Cartagena grabó a Diego Marín. ¿Cómo logró Camilo Gómez tener acceso a información clave del gobierno y de la Fiscalía? Hace una década, Camilo Gómez fue nombrado como director del Instituto para la Economía Social, IPES, durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Más adelante, su nombre volvió a aparecer, esta vez vinculado al del hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Esta fotografía fue tomada en el Senado de la República de México durante una visita a la que Camilo Gómez y Juan Fernando Petro asistieron a mediados del 2023. Un medio de comunicación local presentó a Camilo Gómez como asesor de la presidencia de Colombia y a Juan Fernando Petro como alto comisionado de los derechos humanos en Colombia. Nosotros estamos en México en este momento, mediante un convenio que existe actualmente en México-Colombia, examinando y recogiendo las experiencias que ustedes tienen en la protección al medio ambiente. Actualmente, con Codinamex, venimos avanzando en Colombia. Codinamex es una empresa privada en cuya página web se registra que Camilo Gómez funge como jefe de desarrollo y negocios para Colombia. El tema del señor Pitufo. Hace unos meses, en medio de las acusaciones entre altos funcionarios del gobierno por las relaciones con Papá Pitufo, el nombre de Camilo Gómez quedó en el ojo del huracán. Esta vez por cuenta de los señalamientos del entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien aseguró que Gómez lo visitó en su despacho en compañía del mayor retirado William Castellanos, ex jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, para pedirle el nombramiento de este último como director de aduanas. En las grabaciones en poder de la Fiscalía, Camilo Gómez también asegura que recibe información de lo que se habla sobre Pitufo en la presidencia de la República a través de una persona identificada como Víctor. Así se escucha en el siguiente audio entre el hoy candidato y el agente encubierto. Víctor es el que trabaja con los españoles. Mi parcero, ¿ya? Resulta y pasa que es cercano al nuevo secretario privado del presidente, que se llama Andrés. Este Andrés escucha una información del Golfo que le están diciendo al presidente, y ahí puntualmente, como este man ha recibido billete de este señor, él escucha la información y llama a Hue y le dice: uy, madre, escuché que este señor está caliente. Sí, DM. Está caliente. O sea, Andrés es amigo de DM. Sí, pero no hablan directamente, sino por medio de Hue. Ya. Okay. Por la delicadeza del contenido de esta grabación, el agente encubierto amplió la información ante los fiscales con los que trabajaba. Bueno, que resulta y pasa, existe una persona de nombre Andrés, quien es secretario del señor presidente desde hace muy poco, y esta persona Andrés es muy amiga de un señor llamado Víctor, quien este Víctor llama a Diego Marín como padrino, y se ha enterado de muchas cosas por parte de este señor Andrés, y Andrés le ha comentado situaciones, no sé de qué manera se entera de que este señor fiscal y la vicefiscal llevan cosas en contra del señor Diego Marín. Camilo Gómez se estaría refiriendo a Víctor Sierra, un polémico empresario vecino de la casa en Guaymaral de alias Papá Pitufo. Víctor Sierra fue mencionado como uno de los protagonistas del confuso episodio en el que el zar del contrabando supuestamente intentó inyectar 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Víctor Sierra habría estado presente durante la supuesta devolución del dinero. Aunque la investigación de Pitufo fue anunciada como un caso emblemático de la lucha contra la corrupción y el contrabando durante el gobierno de Gustavo Petro, lo cierto es que la investigación no terminó en nada. Camilo Gómez nunca fue requerido por la Fiscalía
a pesar de las grabaciones. Un grupo de policías capturados como socios de Papá Pitufo quedó en libertad por vencimiento de términos y el zar del contrabando logró huir del país y después de varios meses de detención en Portugal, actualmente está libre a la espera de un asilo político. Noticias Caracol consultó al partido de la U para preguntar por qué le dieron su aval a Camilo Gómez. Aseguraron que el candidato no tiene ninguna condena que le impida aspirar. A nosotros, y no solamente al partido de la U, sino a todos los partidos, lo que les es interesante son las sentencias ejecutoriadas. Esos son los datos que a nosotros de alguna forma nos alertan sobre no darle la bala a esas personas. O sea, personas que tengan reportes de sentencias ejecutoriadas, no le damos aval porque ponemos en riesgo la personería jurídica del partido. También buscamos al candidato Camilo Gómez, pero sus explicaciones dejan más dudas que respuestas. ¿Papá Pitufo estaba metiendo plata en esta campaña? Precisamente Camilo Gómez, hoy candidato al Senado, responde por primera vez a los señalamientos de ser la mano derecha del zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo. Gómez habla de la relación del ex jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro con el caso Pitufo. Revela el papel que jugó el fallecido viceministro de Defensa Ricardo Díaz en la investigación contra el zar del contrabando y también explica su relación con Juan Fernando Petro, hermano del presidente. ¿Usted cómo terminó siendo la mano derecha y tan amigo de Pitufo? No soy la mano derecha del señor Diego Marín, justamente pudo conocerlo a él en el año 2023. Esa frase que se ha anunciado en los medios de comunicación hacen parte de una investigación periodística que se aleja de la realidad. ¿Cómo se va dando esa relación al punto de llegar a lo que hoy pues escuchamos y son estas grabaciones donde pues Diego Marín habla abiertamente con usted y con el agente encubierto de toda clase de negocios legales e ilegales? Pues de conversaciones estamos en nuestra intimidad lejos de sentirnos cuestionados o grabados por una persona. Muchas veces uno puede expresar en esa intimidad cualquier tipo de situación sin ningún tipo de parámetro o protocolo. ¿A usted no le llamó la atención cuando Pitufo, por ejemplo, le mencionaba que él sobornaba a oficiales de la policía para diferentes actividades ilegales? ¿A usted eso no le generaba alertas de que estoy frente a un delincuente, no a una persona común? Muchas veces era pura carreta, son situaciones que son difíciles de comprobar. En algún momento de las grabaciones se habla de 300 millones de pesos para la construcción de una clínica. ¿Qué significa eso? Esa grabación la hizo el señor Galvis, la hizo en mi apartamento y se la hicimos sobre la política de revisar cuál era la información que él estaba transmitiendo. Eso fue un guión coordinado justamente con personas como el doctor Ricardo Díaz, que en su momento me dijo, el señor Galvis es sumamente fantasioso y está señalando todas las situaciones que usted menciona, las magnifica. Así que cuando usted hable, si no me cree, móntele un testimonio para que vea. Ricardo Díaz era el general Díaz, que fue viceministro de Defensa. Sí. ¿Por qué él estaba enterado de este tema de Pitufo? Pues él no estaba enterado del tema de Diego Marín. Él tenía más relación con lo que estaba pasando en las fuerzas, especialmente con la información que estaba manejando el señor Galvis. Según usted, parte de la información que él recolectaba no solo la entregaba a los fiscales del proceso, sino que canalizaba otro tipo de información a otros funcionarios, por ejemplo, el ministro de Defensa, etcétera. Claro, él llegó un momento en que llegó a tener gran connotación dentro del Estado, con varias personalidades, y con ellos se amparó muchas veces mostrando este tipo de información. Hay un actor, digamos que externo a las investigaciones. Específicamente me estoy refiriendo al exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. En algún momento, cuando él hace todas estas denuncias públicas, dice, sí, yo recibí a William Castellanos, que para ese momento era el jefe de seguridad de la Presidencia de la República, que vino con una persona muy cercana a Pitufo, es decir, con usted. Querían la dirección de aduanas. ¿Qué le responde usted a esos cuestionamientos ahora? Por un lado, el señor William Castellanos en ese momento estaba nominado para ser embajador de Colombia en Australia y nosotros nunca fuimos a pedirle
a él que nos diera un amparo con hojas de vida. ¿A qué fueron entonces? Las veces que fuimos a la entidad fue para llevar incluso alguna información que el señor Galvis quería que el director de ese momento conociera. ¿Y Castellanos qué papel cumplía en eso? El doctor William Castellanos es de las personas que más se ha formado en el país con respecto a inteligencia y es la persona que se encarga de filtrar y verificar la información que llegaba incluso a los despachos del señor presidente. ¿Quién es Juan Fernando Petro? ¿Usted cómo lo conoce y cuál es su relación con él? Juan Fernando es el hermano del señor presidente, es una persona que conozco en el proceso de campaña de mucho tiempo, es una persona a quien respeto y quiero mucho. En la compañía en la que yo participé fue uno de los invitados a hablar de la Colombia profunda. Nos pareció en la compañía Codinamex Alto Nivel que podría ser un digno representante en ese evento que se hizo en la Ciudad de México. Juan Fernando Petro, a través suyo, por otra persona, ¿conoció o tuvo vínculos con Pitufo? No, señor. ¿A usted la Fiscalía, alguna autoridad lo ha requerido en este tiempo? Pues entiendo que hay una investigación en la cual generaron un dictamen y donde se pudo demostrar que no tengo absolutamente nada que ver en estas investigaciones. ¿Pero usted nunca lo ha llamado a la Fiscalía a una entrevista, un interrogatorio, algo? No, señor. Conociendo todo lo que ya se sabe públicamente de Diego Marín, ¿usted qué piensa hoy de él? Pues yo sigo sosteniendo que es una persona muy sensible, sumamente creyente y que confío en Dios plenamente que su situación la podrá aclarar. ¿Cómo se está financiando esta campaña? ¿Papá Pitufo está metiendo plata en esta campaña? En este momento nosotros estamos sumamente enfocándonos a los esfuerzos de las personas que nos están ayudando, de quienes nos quieran aportar y acompañar, pero nosotros no tenemos ningún tipo de cercanía ni con el gremio ni con el señor Diego Marín. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Un panorama preocupante sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas del país reveló la Contraloría al advertir que estas instituciones enfrentan una desfinanciación estructural que pone en riesgo su funcionamiento. Un grave panorama financiero de las universidades públicas quedó evidenciado en este estudio sectorial de 165 páginas al que obtuvo acceso a Noticias Caracol. El informe de la Contraloría revela que solo una de las 34 universidades públicas del país logra ser autosostenible. Se trata de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con un saldo a favor de 35.000 millones de pesos. El resto de instituciones tiene un déficit presupuestal que pone en riesgo su funcionamiento. La Contraloría señala a la Universidad del Magdalena entre los casos más críticos, pues registra pérdidas por 90.000 millones de pesos, seguida de la Universidad de Nariño con un detrimento de 70.000 millones de pesos. Que una de las grandes preocupaciones que tienen es cubrir los porcentajes que no les pagan inicialmente de los estudiantes que entran en matrícula cero, porque las universidades públicas tienen que entrar a apalancar parte de esos recursos mientras los recursos llegan. A esto se suma, dice la Contraloría, la inequidad en la asignación de los recursos girados por el gobierno entre 2019 y 2024. En el caso de la Universidad Nacional, con sede en Bogotá, el ingreso por estudiante es de 11.400.000 pesos al año, mientras que el costo real por cada uno alcanza los 27 millones de pesos. Una situación similar se presenta en la Universidad de Antioquia, que recibe 8.700.000 pesos por estudiante, cuando el costo real llega a los 29 millones de pesos. La Contraloría explica que estos altos costos se deben a las diferencias en tamaño y complejidad de las instituciones, así como las cargas laborales y pensionales. De hecho, el 85% de las universidades no logra cubrir su nómina con ingresos propios. A este escenario se suman las deudas del gobierno nacional con estas instituciones, que superan los 4,4 billones de pesos. Y pues, ¿qué puede pasar donde esos recursos no lleguen o donde los recursos se retrasen o donde ha pasado? Porque ya el año pasado logramos emitir una serie de alertas porque los recursos no llegaban de manera oportuna a las universidades, pues que las universidades o las instituciones de educación superior pues terminan o suspenden sus programas porque no tienen los recursos con qué funcionar. Ante estas revelaciones, lo que responde el Ministerio de Educación es que comparten varias de las preocupaciones de la Contraloría y han dispuesto mayor cantidad de recursos para las universidades públicas.
Se calcula aproximadamente en 18 billones de pesos que han dejado de percibir las instituciones por un error en el modelo de financiamiento de las instituciones a través de los costos de la inflación del IPC que obtuvimos también a finales del año pasado, y uno de los hitos más importantes de este gobierno es modificar ese parámetro del financiamiento de la educación pública. El informe concluye que la desfinanciación de las universidades públicas es un fenómeno alarmante que impacta directamente la calidad, la cobertura y la sostenibilidad de la educación superior en Colombia. En Nariño, el desbordamiento del río Iscuandé generó una grave emergencia humanitaria. Según las autoridades, al menos 700 familias quedaron afectadas. La Defensoría del Pueblo pidió una intervención inmediata. Este es el panorama en Santa Bárbara, Nariño. Las fuertes lluvias en la parte alta del río Iscuandé generaron una emergencia en la zona. En la parte rural tenemos 700 familias damnificadas. En el casco urbano tenemos 600 familias damnificadas. La situación que viven los damnificados es dramática. Los organismos de emergencia hacen presencia en el territorio, verificando la zona y acompañando a sus habitantes. 28 veredas que se vieron afectadas en la parte alta, aguas arriba del casco urbano. Hay destrucción de viviendas, todavía no tenemos ese reporte porque el municipio está en campo haciendo la verificación, pero se habla de aproximadamente 700. El alcalde realizó un llamado urgente al gobierno nacional. La alerta humanitaria ya fue declarada por la Defensoría del Pueblo. En estos momentos necesitamos la ayuda humanitaria como colchonetas, alimentación para atender a toda la gente damnificada. Las autoridades pidieron a la población estar atentos a informaciones oficiales debido a que las lluvias persisten, lo que podría generar más crecientes en la zona. Y es muy compleja la situación de orden público en el municipio de Briceño, esto en Antioquia. Por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, 500 personas están confinadas y otras familias se han desplazado. En el municipio antioqueño, más de 500 personas permanecen confinadas por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de alias Calarcá. Esta situación se presenta desde hace más de 24 horas. En la vereda del Roblac se presentan confrontaciones entre los diferentes grupos al margen de la ley. Las comunidades supremamente asustadas, encerrados y algunos metidos hasta debajo de la cama por la disputa territorial que se presenta en este territorio. Debido a la instalación de artefactos explosivos, el ejército no ha podido llegar al territorio. La detonación de algunos de estos elementos afectaron la escuela y 6 viviendas. Es cuestionable cómo los actores armados que están en escenarios de diálogo con el gobierno nacional no dan muestras de voluntad de paz con respecto principalmente a la población civil. El transporte está interrumpido porque las rutas que brindan esos desplazamientos masivos de nuestros campesinos y de alimentos no están brindando este servicio por la misma complejidad de orden público. Las autoridades están preocupadas por los desplazamientos masivos que puedan generarse debido a esta situación. Hemos identificado que hay en la zona un confinamiento de algunas veredas, posiblemente se vayan a presentar desplazamientos forzados, igualmente está en riesgo la vida y la integridad de la población civil. Por otra parte, en los departamentos de Cauca y norte de Santander, los enfrentamientos entre el ejército y estructuras de grupos al margen de la ley persisten, agudizando aún más la situación de violencia en el país. Gracias por continuar con nosotros. Llevar agua potable a colegios, ancianatos y guarniciones militares fue una buena iniciativa de la gobernación del Meta en la administración de Juan Guillermo Zuluaga y de algunas alcaldías del departamento. El problema es que el plan donde se invirtieron más de 63.000 millones de pesos fue denunciado por sobrecostos e irregularidades en la contratación. Y lo peor es que el sistema de potabilización no funcionó y los equipos quedaron abandonados. Informe especial. Viajamos a la altillanura en el departamento del Meta. La vía conduce al municipio de Puerto Gaitán.
En la vía, esta valla, que el tiempo ya empieza a borrar, la alcaldía anunciaba la implementación de un moderno sistema de purificación de agua para centros educativos y de alimentación escolar. En la valla aparece el nombre de la firma que instaló el sistema, Capital Investment SAS. La fecha que aparece es octubre de 2024. La iniciativa de llevar agua potable a colegios, centros del adulto mayor y guarniciones militares la lideró la gobernación del Meta en el periodo 2020-2023. En algunos casos, las alcaldías también usaron sus recursos en el proyecto. Por ejemplo, Puerto López. Allí visitamos algunos de los centros para ver cómo están funcionando. El primero, Centro Educativo Serranía del Meloá. En efecto, el equipo está instalado, pero Jessica Vega, madre de familia, nos aterriza en la realidad. Pues ese tanque lo pusieron, pero con el poco tiempo pues lo suspendieron porque vinieron a hacerle la revisión y pues no estaba apto para los niños. Entonces, y pues desde ese tiempo no se puede utilizar, solamente se utiliza como para lavar los baños. En julio de 2023 fue instalado este sistema de purificación de agua en este centro educativo. La idea era proveer de líquido a 150 estudiantes aproximadamente, pero solo un mes después la Secretaría de Salud intervino y luego de un análisis al agua concluyó que no era apta para el consumo humano. 5 meses después, el contrato fue liquidado. La historia se repite en el municipio de Puerto Gaitán. Estamos en la institución educativa Kuwey, que atiende a comunidades indígenas sicuani. Aquí los tanques de filtración de agua se ven igualmente deteriorados. Los filtros lucen sucios y también nos informan que los 2 que instalaron tampoco están funcionando. De regreso a Puerto López visitamos el Colegio Departamental Capitán Miguel Lara. El plantel es uno de los más grandes del municipio. Aquí nos encontramos de nuevo con los inservibles tanques azules. Por cada tanque se pagaron 297.312.000 pesos y el precio total del proyecto, según consta en el contrato, fueron más de 5.000 millones de pesos. Desde que se utilizaron no nos dieron la autorización de consumir agua de ahí. No sé, desde el primer día no se utilizaron. O sea, nunca utilizado nada. Ninguno de los estudiantes tiene la autorización de consumir agua, no se utilizan. También fuimos a este centro de atención al adulto mayor. Aquí atienden a 286 abuelos. Cilia Campo, administradora del lugar, dice que tenían grandes expectativas, pero como los purificadores no funcionan, deben seguir comprando el agua potable. El tanque en el momento no está en uso. El operador para la producción de los alimentos acá, la preparación, cocción y demás, tiene que comprar el agua. Entonces se compran los botellones de agua potable para el uso. El tanque no funciona en el momento. Para Cilia, la salud de los abuelos está de por medio y hasta que la Secretaría de Salud no certifique la calidad del agua, seguirán incurriendo en el gasto. Hasta que no tengamos autorización, no podemos utilizar el agua. Entonces en el momento vamos a seguir comprando el agua potable para poder darle cumplimiento pues, a la normatividad vigente. Apolinar Garzón es un agudo crítico del sistema. Como periodista y veedor ciudadano, ha denunciado con valentía las irregularidades de los filtros. Y lo que se sabe claramente es que nunca han funcionado. Y pues esa denuncia se llevó a cabo en la Procuraduría, la Contraloría, y supuestamente ya la Procuraduría y la Contraloría tenían todo para fallar, y esta es la hora que no han fallado. Y los niños, con todos estos veranos que han pasado, no tienen agua en los colegios, o sea, y nadie dice nada. Recuerda el veedor ciudadano que estas obras se hicieron en la gobernación de Juan Guillermo Zuluaga, quien hasta hace poco era precandidato presidencial. Contratos millonarios muy cuestionados. Eso fue un contrato de la alcaldía que costó más o menos, costó 5.100 millones de pesos. Cada purificador salió alrededor de 320 millones de pesos y supuestamente era para purificar el agua de los colegios, de los niños. La secretaria de Desarrollo Social de Puerto López, Liliana Soto, reconoce que están frente a un posible detrimento patrimonial, porque el objetivo de los tanques y sus filtros purificadores de agua
no se cumple. El año pasado tuvimos informe preliminar, informe final, con base en el cual nos permitimos notificar a las instituciones educativas que el agua no estaba siendo apta para el consumo humano, pero que si bien podía ser usados los filtros con otros fines, independientemente muchos otros fines, bien sea de limpieza. En otras palabras, cada tanque que costó más de 297 millones de pesos solo sirve para recoger agua lluvias y para lavar los baños. Dineros públicos de gobernación y varias alcaldías que suman más de 63.000 millones de pesos. El alcalde de Puerto López dice que en el caso de su municipio, el contrato hace parte de la pasada administración, que está liquidado y que poco puede hacer para recuperar esos recursos. Me queda a mí muy difícil revivir teniendo en cuenta que ya se liquidó y cuando se liquida se supone en principio que en ese momento la administración no reciba satisfacción. Desafortunadamente se genera esta controversia y pues pone en riesgo la salubridad de muchas personas. El caso de Puerto Gaitán y Puerto López se repite en por lo menos 20 municipios del Meta y en otros en Vichada. La historia de los costos, de su contratación y de la forma como la administración del exgobernador Juan Guillermo Zuluaga justificó el costoso precio de los tanques purificadores parece tan turbia como el agua que luce aposada en sus filtros. En un solo caso, la gobernación del Meta y algunas alcaldías del departamento entregaron contratos a un solo oferente por 20.600 millones de pesos. Los investigadores calculan que aquí el sobrecosto supera los 10.000 millones de pesos. La primera vez que se escuchó hablar de un sistema de filtros para potabilizar el agua en el Meta fue en la gobernación de Marcela Amaya. La idea era llevar agua limpia a 16 guarniciones militares. Pero la polémica se presenta en la administración de Juan Guillermo Zuluaga, del 2021 al 2023, cuando se disparan los contratos a un único oferente, cuenta el veedor ciudadano Guillermo Ramos, de la ONG Transparencia por la Orinoquía. En busca de llevarle una solución de agua potable a los niños y niñas de las instituciones educativas, seguido de ello también a los hogares geriátricos, donde hay adultos mayores con complejidad de salud, donde hay adultos mayores vulnerables, que realmente fue la intención inicial por lo que los entes territoriales buscaron y viabilizaron estos recursos públicos. Es decir, en la gobernación de Zuluaga, los beneficiados ya no solo eran militares, sino estudiantes y abuelos. Allí surge el nombre de una empresa que será clave en todo el proceso, Capital Investment SAS. Según la gobernación del Meta, ellos eran los únicos que ofrecían una tecnología avanzada para la filtración del agua. Así justificaron la falta de otros oferentes. Desde el Congreso de la República, el representante a la Cámara por el Meta, Jaime Rodríguez, también le sigue la pista al tema. Y contrataron con una modalidad de contratación directa con una empresa que es la representante de otra empresa que es H2O Global, que es la empresa supuestamente que hace los nanofiltros. Estos nanofiltros son de 15 milímetros. El argumento que ellos pidieron era que como era distribuidor exclusivo de esa empresa, que entonces por eso hacían la contratación directa. La tecnología es llamada nanofiltración por ósmosis inversa y ultrafiltración. Sin embargo, Noticias Caracol pudo establecer que en Colombia por lo menos 4 empresas ofrecen el mismo servicio. La referencia de los equipos es H2Go R1. La empresa fabricante es Saber Asia y está ubicada en Malasia, en el continente asiático. Este tipo de equipos debe cumplir con las certificaciones internacionales de la NSF, National Sanitation Foundation, organización internacional que certifica estándares de seguridad en unidades de tratamiento de agua potable. Según una auditoría de la Contraloría General, H2Go presentó este documento como una certificación de la NSF, pero según los veedores ciudadanos sería falsa. Es claro que en el cumplimiento de requisitos, en el lleno de requisitos legales, estos contratos no cumplen y el contrato en la ejecución del cumplimiento de la normatividad de la NSF y la UNAC son claros. Ellos estipulan que son autorizados para distribuir, pero no autorizados
por la ONAC ni la NSF. De hecho, no aparece ni en la lista. Consultamos al organismo internacional si el fabricante de los equipos importados estaba acreditado en el momento de la firma de los contratos, es decir, entre el 2020 y 2023. H2Go anuncia el filtro de agua R1, certificado por NSF en el sitio web de su empresa. H2Go no tiene ningún producto certificado por NSF y no está autorizado a utilizar la marca de certificación NSF, ni hacer ninguna afirmación de certificación NSF. Otros cuestionamientos son los presuntos sobrecostos que, según el parlamentario Jaime Rodríguez, serían del orden de los 10.000 millones de pesos. Que en últimas, entonces, ¿qué hicieron ellos? Importaron el nanofiltro, y porque yo pedí la información de la DIAN, que cuesta más o menos 3 millones, compraron unos tanques nacionales aquí, que cuestan aproximadamente 1.200.000, depende del tamaño, hasta 1.800.000, que es el más grande. O sea, si usted observa, se irían 4.800.000. Póngale 2 millones en instalación, ¿sí? Son 6.800.000. Que se hayan gastado por todo, transporte, 10 millones. Pero los cobraban el de 2.000 litros a 200 y pico millones. No escucharon mal, cada tanque o sistema de potabilización de agua, según consta en los contratos, salió a 270 millones en promedio. Dineros públicos del Sistema General de Regalías que hoy están embolatados, porque los tanques solo sirven para recoger agua lluvias y lavar baños. Mira, aquí pueden darse de cuenta cómo están estos filtros. No tiene un mantenimiento de ninguna especie. En el Centro Educativo Santa Teresita de Pachaquiaro, en Puerto López, el líder comunal Ever Ávila no entiende cómo pasó la danza de los millones y sin beneficio alguno para los estudiantes. No sé qué pasará con las administraciones judiciales, con la Procuraduría, la Interventoría y demás proveedores ciudadanos, porque es que realmente la plata no se invierte, se desaparece, no sé qué pasa con la intervención por la parte de la comunidad, que dejan que se fluya el dinero, pero no se hacen las obras exactamente como tiene que ser. En Puerto López, la firma G&G Abogados, al igual que el representante a la Cámara, han denunciado estos hechos ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, pero los procesos no avanzan. Lo más reciente fue este informe de la auditoría que hizo la Contraloría General. En Puerto Gaitán constituyó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria fiscal y penal por valor de 14.735 millones de pesos y en Puerto López por más de 5.000 millones de pesos. Recuerden que en el Meta y Bichada se instalaron por lo menos 60 tanques con la misma modalidad de contratación. El informe coincide con la denuncia de veedores ciudadanos, pues evidenció presuntas irregularidades en las certificaciones de los equipos importados. Las certificaciones presentadas por parte del fabricante para los productos H2Go, suministradas por Capital Investment SAS en la ejecución del proyecto, presuntamente no corresponden a lo manifestado en su respuesta por la NSF, por lo que evidencian conductas que podrían estar violando la Ley 599 de 2000. Es decir, violaciones al Código Penal. También reza en el informe que ni la gobernación ni las alcaldías que incurrieron en el gasto no hicieron estudios previos para conocer si se necesitaban los filtros y en algunos casos encontraron que ya habían procesos de potabilización del agua. La auditoría de la Contraloría también encontró irregularidades en la contratación. Con esta información se evidencia y se concluye que existe una variedad en el mercado de equipos que prestan servicio de ultrafiltración de agua, dejando sin fundamento la falta de pluralidad de oferentes, en la que se basó la contratación directa con Capital Investment SAS. En visitas de campo también comprobaron que los equipos instalados no funcionan y tras realizar nuevos análisis al agua tratada, concluyeron que no es potable. De acuerdo a los informes de resultados de parámetros físico-químicos y microbiológicos de las 26 muestras de agua emitidas por el Laboratorio de Salud Pública del Meta, el equipo auditor del CGR pudo establecer que el 88% de las muestras presenta agua no apta para el consumo humano. Respecto a una presunta falsedad de las certificaciones de la NSF, el abogado de Capital Investment SAS responde. Dentro de esa documentación que provee la casa matriz se encuentra
una documentación que señala que las materias primas con que se fabrican las membranas que hacen parte del sistema de ultrafiltración han sido certificados de manera independiente bajo los estándares de la NSF. Mas no se dice en ningún momento que sea la NSF quien haya hecho esa certificación. Dice que la contratación directa fue legal porque son los distribuidores exclusivos de esta marca de filtros. En este caso, la forma de selección fue directa por cuanto Capital Investment, a ser el representante en Colombia y distribuidor exclusivo de la marca H2Go, de los sistemas de ultrafiltración alternativos que ofrece el productor, Capital Investment pues se caracterizó, se diferenció de los otros competidores por la tecnología que ofrecía para las necesidades que necesitaba satisfacer pues, la administración. Y que el sistema de filtración no funciona porque no les han permitido hacer el mantenimiento y porque quienes capacitaron para hacerlo ya no están. En unos casos a nosotros como contratistas no se nos ha permitido, o a la empresa que yo represento, no se le ha permitido ingresar para hacer la respectiva garantía, para hacer los respectivos mantenimientos. Entonces, ¿cómo no se les ha permitido, cómo no se les ha permitido en instituciones públicas? Sí, no, en algunos casos por la misma circunstancia de que dicen, no, esto nosotros tenemos una orden de que no esté, o mencionan, esto no está bajo funcionamiento, entonces no es posible hacerlo. Juan Guillermo Zuluaga, luego de su paso por la gobernación del Meta, se lanzó como candidato a la presidencia de la República, pero luego, con meses de campaña, se retiró. Recientemente anunció su apoyo a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Que dio muestras de unidad, de coherencia y sobre todo de responsabilidad con el país. Intentamos hablar con él, pero luego de varios contactos con su equipo de prensa, no se logró obtener una respuesta. Solo en el Meta, según consta en los contratos, su administración entre la vigencia del 2021 y 2023 gastó más de 20.000 millones de pesos en este sistema. Con la mayoría de contratos liquidados y equipos inservibles, se configura, según la Contraloría, un gigantesco detrimento patrimonial. Cabe decir que en la actualidad cursan varias denuncias en la Fiscalía y entes de control por estos hechos. Llama la atención además que el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga hizo parte de la coalición Fuerza de las Regiones, integrada por varios exmandatarios regionales con aspiraciones presidenciales. Zuluaga se retiró y anunció que se sumaba a las filas de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella. Y en noticias del mundo, en Estados Unidos, por lo menos 7 personas han muerto de hipotermia en medio de una fuerte tormenta invernal. Además, alrededor de 1 millón de personas están sin energía y cientos de vuelos fueron cancelados. Las autoridades piden evitar salir a las calles, aunque muchos decidieron aprovechar el llamativo paisaje. Fin de semana de temperaturas extremas en Estados Unidos. Calles cubiertas totalmente de nieve que dejan postales como estas. En la Casa Blanca en Washington, en Times Square en Nueva York o en el lago Michigan en Chicago. Totalmente congelado y adornando la panorámica de la ciudad. Algunos han aprovechado el invierno. Lo estoy disfrutando, me encanta cómo se reúne la gente cuando nieva. ¿Es divertido? Casi la mitad del país está en alerta máxima por el frío extremo de la tormenta Fern, que deja temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados. Varios aeropuertos reportan afectaciones en sus itinerarios y las autoridades piden que se reduzcan los viajes en carretera al mínimo. Pero hay quienes no pueden acatar esta recomendación, por lo que este grupo de voluntarios desafía los peligros de la naturaleza para transportar a quienes lo necesitan. Las personas en residencias de ancianos necesitan personal porque independientemente del clima van a necesitar ayuda. El personal médico está en constante movimiento. Pase lo que pase afuera, la situación sigue girando y pensamos que podemos unirnos y ayudar a algunas personas. Se pronostica que la tormenta reduzca su intensidad durante las próximas horas, pero las clases en las escuelas fueron canceladas en varios estados para evitar mayores riesgos.
Y mucha atención porque también en Estados Unidos el hallazgo de un equipaje sospechoso obligó a evacuaciones en el aeropuerto de Miami. En las terminales H y J se adelantó un proceso de control de seguridad temporal y hubo retrasos en los itinerarios. Y seguimos en Estados Unidos porque en Minneapolis decenas de personas protestaron para exigir justicia tras el asesinato del ciudadano estadounidense Alex Pretty a manos del ICE. Los manifestantes pidieron la expulsión de los agentes federales que han adelantado redadas contra migrantes. Por su parte, el presidente Donald Trump instó a las autoridades locales a cooperar para hacer cumplir las leyes. La inmigración ha vuelto a disparar la población en España, que ya se acerca a los 50 millones de habitantes. Y entre todos los recién llegados, Colombia encabeza la lista, superando a Marruecos y Venezuela. En los últimos meses de 2025 se reportó la llegada de 36.000 colombianos. En los últimos años, España se ha convertido en uno de los destinos más elegidos por los colombianos que buscan nuevas oportunidades. Una migración que está incluso empezando a transformar la estructura demográfica y económica del país europeo. Y claro, detrás de cada viaje hay una historia que comienza con la esperanza de un futuro mejor. Estos son los casos de Manuela, Juan, Mónica, Rubén y Matías. Colombianos, todos ellos con perfiles muy diferentes, pero con algo en común. Los 5 viven hoy en España. Y para conocer sus historias de primera mano me dirijo para empezar al estadio Santiago Bernabéu, que es donde trabaja Manuela, una joven enfermera manizaleña que llegó a España junto a su esposo en 2022 y que anima a sus compatriotas a intentarlo, a emigrar, aunque eso sí, siempre con muchísima cautela. Yo no los desaconsejaría nunca, los apoyaría, pero explicándoles todo, no pintando pues un país, una maravilla. Si eres profesional, yo la enfermería la tengo atrás hace 5 años y medio, entonces no puedo, yo llego aquí, soy Manuela y hago lo que necesites que haga. Sea como sea, independientemente de las dificultades o el buen momento actual de su familia, Manuela no olvida sus raíces y Martín, su hijo de 8 años, tampoco. Llegó de 4 años y tiene todas las palabras de aquí, un acento de aquí, pero también el cantadito de Colombia. Manuela contrasta con Juan, profesional de la comunicación que llegó a España en 2018 con un contrato de trabajo bajo el brazo y que en cuestión de papeles lo tuvo más fácil. Juan vive en pleno centro de Madrid, donde nos está esperando. Tengo la suerte de que mi familia materna es española, es de Madrid, entonces era una opción que siempre estaba abierta. Me encanta Colombia, amo Bogotá, es absoluto y completamente maravilloso, pero también trabajar aquí está muy bien y vivir aquí está muy bien, entonces es una vida un poco más tranquila en ciertos aspectos. Una tranquilidad apreciada por Juan, que a su vez ha percibido la llegada a España de más compatriotas colombianos en los últimos meses. Últimamente ha llegado bastante más gente. Creo que para bien. Y de casa de Juan nos vamos a la de Mónica, quien llegó a España en 1990 para estudiar el piano y sigue encantada con su vida en Madrid. Hay algo colombiano. A mí me parece España un sueño. De aquí no me mueven, y de Madrid no me sacan. Me fascina. Además, Mónica cree que España es un lugar con oportunidades para todo tipo de personas. Hay para todo nivel. También gente que no viene a estudiar, pero que está dispuesta, todos los repartidores, he hablado con varios de ellos, están contentos, tienen trabajo. De la casa de Mónica nos vamos a la de Rubén, o lo que es lo mismo, de la casa de una pianista a la de un violinista. Rubén llegó a España hace casi 30 años, cuando ser colombiano en Europa no era lo habitual. Cuando yo llegué a España, ser colombiano era algo un poquito exótico, pero sí es verdad que España me recibió muy bien. España me recibió muy bien y me ha tratado muy bien. Yo siento un amor muy profundo por España. Un amor que no empaña la perspectiva de los casi 30 años que Rubén lleva en España, sino al contrario. El tiempo le permite ver con claridad y lucidez el porqué de su marcha. Uno va porque se va porque el país no ofrece oportunidades. España es de los pocos países de Europa que todavía guarda esa amabilidad hacia el inmigrante. Y finalmente nos vemos con Matías, un paisa que llegó a España hace años por amor. Por amor, sí, vine con ella, estamos viviendo en Francia y ella tuvo una oportunidad aquí para hacer su
para seguir con su trabajo. Sin embargo, Matías se muestra escéptico sobre las supuestas bondades de la vida en España. A decir verdad, es interesante porque yo siento que Madrid es como una especie de laboratorio social muy particular en el contexto nacional. Están pasando cosas muy interesantes, no todas necesariamente buenas. Volví a tener impresiones que ya había tenido en otros lugares con respecto a la precariedad. La precariedad y la nostalgia, probablemente los mayores enemigos de la emigración. Extraño mi familia, un poco. Tengo nostalgia de mi gente, pero por ahí no entremos. Extraño mucho nuestra cultura colombiana. Por supuesto, estar cerca de la familia me hace muchísima falta. Pero los males con pan son menos, especialmente cuando el pan es el de casa. El otro día estaba de camino a casa de una amiga, tuve que parar en un súper a comprar algo y vi una panadería colombiana, no recuerdo el nombre, pero tenían hojas calientes. Bueno, creo que pocas veces mis amigos me habían visto pegar una carrera tan emocionada. Y hay una sopa que hemos bordado, como dicen aquí, que se llama ajiaco, que es muy típica en Colombia, es deliciosa. Y mañana la voy a hacer. ¿Y dónde consigo todo eso? Pues a 3 calles. Pues ya lo ven, estas son las historias de algunos de los colombianos y colombianas que con su llegada a España han mejorado sus vidas y al mismo tiempo han enriquecido social, económica y culturalmente a su país de adopción. Y con este impresionante show terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana con nuestra primera edición informativa. Ya vienen los informantes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.